Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad, hoy más que nunca. Lo que otros te ocultan, lo que otros no te muestran, aquí te lo mostramos. Enseguida vamos a estar poniendo el aire, el logro periodístico de la producción de Minuto 1, de haber ido, como corresponde al periodismo, a las fuentes. Frente a semejante noticia producida hoy, vamos a recordar, vamos a dar inicio a ver cómo se produjo una noticia que cuando uno la leyó esta mañana, en este caso en el diario Clarín, realmente impactaba. Porque a uno institucionalmente, como decía, a nivel interior, pero a nivel externo, que el expresidente de un gobierno le pida, en este caso al presidente Macri, que como garantía para que lleguen inversiones, meta presa a una expresidenta, y la verdad que suena realmente muy duro. Pero no solamente muy duro por el pedido, que meta preso por supuestos hechos de corrupción que aún la justicia no ha podido comprobar, que aún no hay ni siquiera pedidos de juicios orales y públicos donde se van a demostrar eventualmente estos casos, sino que una vez más se ponía bajo sospecha a la justicia argentina. Porque ¿qué quería decir? Que le estaban pidiendo a Macri, como en otras oportunidades directamente, que se inmiscuya y que arme, que mueva los hilos, que produzca algo para que la justicia meta presa a la expresidenta y de esa forma cumplir, según la nota, con los pedidos de inversores extranjeros. Ahora, después lo vamos a estar hablando, está Héctor Recalde, está Gabriela Cerruti, que vamos a hablar también con ella desde la parte periodística, ¿no? Con Carlos Heller. Esto mismo que estarían pidiendo inversores, ¿no sería romper la seguridad jurídica de un país? Que el Poder Ejecutivo se entrometa directamente a la justicia argentina. Digo, ¿no sería mucho más grave esto? ¿No rompería la seguridad jurídica de un país? Que el Poder Ejecutivo, que el presidente ordene, mande sobre la justicia de un país. Mire que se han visto en este año y medio muchos desaguisados de la justicia argentina. Pero esto sería o habría sido el colmo de los colmos. Directamente, ¿no? El colmo de los colmos. Pero además, hasta como un reproche, ahora vamos a ver en la nota del diario Clarín, que le hacen al presidente argentino porque compra la estrategia de Jaime Durán Barba, que en lugar, el gobierno, dice la nota, de enmarcarse, de ir en la dirección para que metan presa a Cristina, compra la estrategia de Jaime Durán Barba y la están haciendo crecer a Cristina Fernández de Kirchner como candidata. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo van a hacer eso en vez de ir a meterla en cara? Vamos al inicio de lo que fue este artículo en el diario Clarín en el día de hoy, bajo el título «Los inversores quieren saber cuándo la justicia pondrá presa a Cristina Kirchner». Y dice la bajada: muchos empresarios locales resolvieron postergar decisiones hasta que se aclare si la expresidenta tiene chances electorales. Y dice, acá se va a un diálogo textual. Presidente, le dice Felipe González a Macri, ¿por qué no va presa Cristina Kirchner? La directa pregunta fue de Felipe González y ocurrió en un encuentro a solas con Mauricio Macri. Al ex jefe de gobierno español no lo convenció la respuesta, llena de evasivas y prudencia. González entonces cambió la pregunta, pero insistió con la cuestión. ¿Cuándo va a ir presa Cristina? Y más adelante, la misma nota del diario Clarín dice, después le explicó por qué insistía. Así le dijo a Macri: quiero que sepas que nadie va a invertir en serio en Argentina hasta que los hechos de corrupción de Cristina sean juzgados y condenados. Esto realmente, más adelante dice también, Felipe González le dijo a Macri que expresaba la opinión de muchos dirigentes políticos de Europa.
Así que ya mete a toda Europa la nota también en el medio. Y de la mayoría de los jefes de las grandes compañías españolas. Además también habla que bueno, que la propia Unión Industrial Argentina estaría molesta o que quisiera saber si la expresidenta va a terminar presa o va a terminar candidata. La verdad, un verdadero escándalo a nivel institucional, de presión, y una vez más reitero esto. En el centro de la sospecha, una vez más, la justicia argentina. ¿Se acuerda que hará un mes atrás, tal vez un poquito más, fue en enero, en un momento determinado cambia el discurso del gobierno respecto a la expresidenta? Y sale, creo que un domingo, el jefe de gabinete Marcos Peña a decir que ellos habían subestimado la capacidad política de la expresidenta y que realmente veían que la figura de Cristina Fernández Kirchner todavía tenía mucha ascendencia política en muchos sectores de la vida política y de la población. Y que entonces, bueno, la veían como candidata. ¿Y esto qué originó? ¿Se acuerdan que la diputada nacional Margarita Stolbizer salió y dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo dicen que ahora Cristina va a ser candidata si nos prometieron que iba a ir presa? Y ahí sí, el jefe de gabinete salió a desmentir que ellos tengan algún tipo de incidencia o que ellos tengan algún tipo de pretensión sobre la justicia. Ahora, lo llamativo de hoy, que hasta esta hora, 21:04, el gobierno argentino no haya salido a desmentir esto. Entonces, está queriendo decir que, bueno, que efectivamente el gobierno o Macri maneja aspectos, se mete en la justicia argentina, ordena a algunos jueces. ¿Se acuerda que yo le dije ayer? Ayer cuando yo le conté y le anticipé acá que la causa Panama Papers estaba técnicamente cerrada porque la Cámara Federal de Irursun y de Fara le había dicho al juez Casanelo, no, doctor, usted no amplíe la investigación, achique. Y que en ese achique, el propio fiscal federal Federico Delgado dice, bueno, nos han cerrado la causa está cerrada porque no podemos investigar más. Y que la misma Cámara Federal le había dicho, la misma Cámara Federal, mire la doble vara, en el caso Lázaro Báez, agrande la investigación, vaya más, busque más, salgan de pesca. Mire la doble vara en la misma justicia. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque ayer yo también se lo conté, me lo dijo una importante fuente del Palacio de Tribunales, que creen que la Cámara Federal, tal vez por una estrategia que están manejando con el gobierno, no quiere que la causa de Lázaro Báez vaya a juicio oral y público porque están planeando, llegado el momento, engarzar de alguna forma, vaya a saber cómo, las causas de Ercolini, de Bonadío, de Casanelo y armar una gran mega causa contra la expresidenta. Entonces, lo de hoy, bueno, va un poco en esa dirección. Vuelve al tema, ¿cuándo van a meter presa a la expresidenta? Sobre todo cuando las últimas encuestas de todos, incluidas las cercanas al gobierno, como Management and Fit, le están dando una alta intención de voto en la provincia de Buenos Aires, y esto obviamente pone nerviosos a muchos sectores que quieren ver a la expresidenta no de candidata, sino presa. La expresidenta hoy, conocido esto, salió a hablar en Twitter. Decía, ya manifesté en reiteradas ocasiones, no temo que una medida de esas características, por cierto, absolutamente ilegal, se tome en mi contra, es decir, presa. Por el contrario, el pueblo argentino tiene el derecho de saber si el presidente de la nación cumplió con los deberes a su cargo. De rechazar manifestaciones que, además de ser una extorsión sin precedentes, constituyen intromisión indebida en asuntos internos, además de exclusivo resorte de la justicia. Y después de esto se conoció, primero se conoció un comunicado de ustedes, del bloque del Frente para la Victoria, ¿no? Los diputados nacionales del Frente para la Victoria PJ, obviamente repudiamos esta actitud absolutamente antirrepublicana de Clarín, que se convirtió en una corneta realmente, dejó de ser Clarín. Pues evidentemente
esto de este entrecomillado que se cita así, que estaba presente el periodista, mientras hablaban los dos, el expresidente y el presidente nuestro. Pero quiero decir, todo lo que se busca es la proscripción. La proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. No quieren que sea candidata. Y esto se va a acentuar en la medida que sigue creciendo en las encuestas Cristina Fernández de Kirchner, se acentúa la persecución, la discriminación, el hostigamiento. Y si ellos están queriendo inversiones. El otro día leo en el diario La Nación, que no es kirchnerista, que yo sepa, leo que las únicas inversiones que vienen son las de especulación financiera. Si quieren atraer inversiones, tiene que cambiar la política del gobierno. Tiene que dejar de generar, como decía recién usted, inseguridad jurídica. Cuando el patrimonio de un inversor extranjero está a tiro de un decreto del presidente de la Nación, que no respeta ni los tratados internacionales, ni la Constitución Nacional, ni la ley, no va a venir. Claro. Mientras haya lo que está pasando en las calles de la República, frente a la realidad crítica de la mayoría de nuestra sociedad, no van a venir capitales. Bueno, eso se producía, entonces, esto que ustedes pedían también una aclaración al gobierno, en el comunicado. Obviamente pedimos tanto, nosotros dijimos en el comunicado que no creíamos que Felipe González se haya pronunciado de esa manera. Y decíamos, le pedíamos a Felipe que rectifique o ratifique. Y al presidente de la Nación le advertimos que su silencio también tiene un valor jurídico, no solamente es música el silencio. El Código Civil y Comercial le otorga al silencio un valor jurídico, así que estamos esperando que se pronuncie el presidente para no ser cómplice de esta difamación y de esta persecución. Perdón, Recalde, el presidente, porque no entiendo esto, ¿debería el presidente entonces hablar ante cada noticia falsa que revista cierta gravedad que se le atribuya? Porque fuentes del gobierno sí desmintieron. Esta no es una noticia de un jugador de fútbol online que es cambiado por otro. No, pero acá insisto, hay dos expresidentes. Voceros del gobierno se van a desmentirlo. ¿Sí? ¿Se puede acusar a Clarín de haber publicado algo? O no acusar, los lectores. ¿Pero qué voceros? Yo creo. Está citado yo en el no propio leí Clarín. En ningún portal, ¿eh? En la política online está dicho y también en Clarín. No, en el propio, una nota que acaba de publicar Bonelli. En el propio Clarín publica el mismo periodista una nota diciendo que ambas partes lo desmintieron y que él lo ratifica. Que él lo ratifica. El periodista lo hizo. Yo ratifico lo que dijo, pero ambas partes lo desmintieron. Yo creo que el periodismo de guerra perdió otra batalla. Porque si los protagonistas desmienten... Bueno, a ver, vamos a seguir con la expresidenta hoy mandó cartas documentos. Al presidente Mauricio Macri, obviamente, dice señor presidente de la República Argentina, señor Mauricio Macri, Río Gallegos, 17 de marzo del 2017. Lo intimo a que en el plazo de 24 horas de recibida la presente, ratifique o rectifique de manera pública tal información. El pueblo argentino tiene el derecho de saber si el presidente de la Nación cumplió con los deberes a su cargo de rechazar manifestaciones que, como ocurre en el caso, importan además de una extorsión sin precedentes, la intromisión indebida en asuntos internos, además de exclusivo resorte de la justicia. Y también mandó una carta documento al expresidente del gobierno español, Felipe González, ¿no? En los mismos términos que al presidente Mauricio Macri. Le aclaro a usted que me cuesta imaginar la escena de un expresidente de un gobierno democrático extorsionando a un presidente en ejercicio de otro país democrático para que vaya presa otra expresidenta de ese mismo país, bajo la amenaza de que no suceder eso, no habría inversiones económicas. Bueno, ¿qué hizo hoy la producción y cómo nos corresponde a nosotros los periodistas ir a las fuentes? No quedarnos a veces, como yo les decía, ¿se acuerdan hace un tiempo? En la sanata, en tocar los violines, sino ir a la fuente, como corresponde a todo periodismo. La producción, con Nicolás Bocacce a la cabeza, trabajó durante todo el día, costó la mañana. Teníamos obviamente los números. Yo he hecho varias notas con el expresidente cuando él estaba en funciones como presidente del gobierno español, con Felipe González. Y finalmente, al mediodía de Argentina,
Nico Bocacce dio con el expresidente. Le preguntamos, estaba al tanto de esa nota, dijo, por supuesto que tengo intenciones de hablar, llámenme dentro de una hora, tenemos la diferencia horaria, y él estaba en una reunión. Eso hicimos a la tarde y se produjo este diálogo con el expresidente del gobierno español, en exclusiva con Felipe González. Estamos en comunicación ahora con el expresidente del gobierno español, Felipe González. Felipe, buenas noches, un gusto escucharlo. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, teníamos interés porque hoy el diario Clarín saca aquí un artículo donde, según refiere usted, en la reciente visita que el presidente Macri hizo a España, le preguntó directamente por qué no va presa la expresidenta Cristina Kirchner, y usted le habría dicho que era necesario para que lleguen inversiones a la Argentina. Sí, acabo de mandar a Clarín una nota desmintiéndolo, es totalmente falso. Yo vi al presidente Macri el último día de su visita el sábado. O sea, cuando terminé de verlo, él ya preparaba el viaje de vuelta. Entonces, he visto el artículo y en lo que se refiere a mi conversación, solo quiero aclarar que es totalmente falso y así se lo he mandado al propio Clarín para que rectifiquen. Pero no solo es falso que estuviera en la conversación, es que además, por aclararlo todo, no se corresponde ni con mi pensamiento. No digo con la conversación, con mi manera de pensar tampoco se corresponde. Y eso es lo que quiero que quede claro. Sí, llamaba la atención teniendo en cuenta de su cercanía siempre a la Argentina, siendo expresidente del gobierno, que usted le haya preguntado, tiene que ir, o le haya asegurado, tiene que ir presa la expresidenta para que lleguen inversiones a tu país. Mire, y no solo por mi proximidad, que es real con Argentina, y con personas que tienen pensamientos completamente distintos, no. Le digo cuál es el fundamento de esta afirmación rotunda. Es por mis convicciones democráticas. Yo no creo que haya que pedirle a nadie, y mucho menos al Poder Ejecutivo, que trate de eliminar adversarios potenciales por la vía judicial. Por eso digo, no se corresponde con mi pensamiento. Ni siquiera tengo la menor idea de cómo se le habrá podido ocurrir a la persona que hace el artículo poner en mi boca algo que nunca he pensado. ¿Algún periodista más se comunicó con usted en algún momento, Felipe, como para que...? En absoluto. Acabo de enterarme porque me advirtieron que había salido el artículo y acabo de verlo hace 3 horas. Con asombro, ¿eh? Claro, porque sobre todo teniendo en cuenta su apego a la democracia, y acá llamó mucho la atención, repercutió mucho, de que alguien se quiera inmiscuir en otro poder, ¿no? Y que baje esta línea, como que usted estaba pidiendo que la metan presa a la expresidenta directamente, ¿no? Sí, eso es lo que dicen, sí. Es una cosa como increíble, pero ya no por la división de poderes, sino porque creo que en el juego democrático, eliminar la oportunidad del otro por una interferencia de tipo judicial desde el Ejecutivo no es democrático, va en contra de mis convicciones más profundas. ¿Y usted cree, Felipe, usted que es muy conocedor de la realidad, cree que esto es algún deseo de este medio periodístico por alguna cuestión particular? Porque mentir, está mintiendo, directamente usted lo desmiente, está mintiendo. Mire, sí, está mintiendo, sin duda está mintiendo, pero ¿verdad? A pesar de que acabo de cumplir 75 años y que tengo 50 de esta política, todavía esas cosas me siguen asombrando. Sí, y no quiero hacer ningún juicio de intención, como es natural, no es, ni es mi deseo ni mi intención. Por eso he mandado una frase corta desmintiendo a Clarín, que espero que el periódico la recoja para rectificar la información. Bueno, allí estaba el diálogo que manteníamos con el expresidente del gobierno español, Felipe González. No quedó acá.
porque yo quiero decirle, tendríamos que haber puesto, yo le había pedido a la producción incluso que hagan toda la previa, ¿no? Cuando yo lo saludo, le recuerdo las notas que hicimos, él dijo, lo recuerdo, Gustavo, y le he pedido yo, podemos grabar la nota como corresponde, pedir autorización, y me dice, por supuesto, vamos a grabar, y ahí empezamos. Pero terminamos, la nota es mucho más larga, lo sustancial y lo textual está acá, después seguimos con otros temas, pero terminamos de grabar la nota y él llama desde el teléfono que nosotros habíamos llamado, a un celular, y él me vuelve a ratificar este concepto que queremos poner aquí en pantalla. Dice, estas son mis convicciones democráticas, sea Argentina, sea Venezuela o sea cualquier país. Lo dice especialmente, ¿no? Y además, bueno, con lo que él dice, estoy asombrado a mis 75 años de lo que acaba de suceder. Es lapidaria la desmentida, y no solo eso, sino que quienes vean lo que publicó Clarín ahora, hace una hora, rectificando, recogiendo la desmentida. Ratificando. Bueno, claro, recogiendo la desmentida del vocero de Felipe González y la del gobierno en off, y diciendo que ratificaba esta pregunta, estas dos preguntas de Felipe González. Bueno, se da de bruces con lo que te dijo a vos Felipe González recién, que es: yo no solo no dije eso en esa conversación, sino que además no lo pienso. No lo pienso. Porque ahí quizás estaba la posibilidad de salida, de decir, bueno, no lo quieren admitir ahora porque es muy conflictivo. Bueno, Felipe González, es cierto, a Felipe González se le puede acusar de haberse convertido en un lobista de empresas españolas. De hecho lo es. Pero no de haber dejado su socialismo de lado, pero no su concepto democrático. Claro. Pero digo, además me parece que va más allá, porque de alguna manera lo que está diciendo es que tampoco le está creyendo que haya ningún hecho de corrupción, porque lo encasilla claramente en un caso de persecución política y de tratar de sacar por la vía judicial a un contendiente político. Es muy importante cuando dice, yo no creo que un adversario político sea eliminado por la vía judicial. O sea, ni siquiera están discutiendo si hay o no corrupción en la Argentina. Lo que él está diciendo es, lo que yo entiendo que lo que están queriendo hacer con esto es eliminar políticamente a un adversario político por la vía judicial, y yo no creo en eso por mis convicciones democráticas. Él lo padeció en carne propia, además. Él lo padeció en carne propia. Lo cual tampoco quiere decir que no haya habido corrupción. Por eso, ¿no? Ni en España, ni en Argentina, ni en Venezuela. Pero en ningún lado. Esto de que no haya habido corrupción, perdón, Berkovich, yo he defendido a De Narváez cuando lo acusaban por la efedrina, por la presunción de inocencia, que es un principio republicano. Y lo peor que le puede pasar a una persona y a un país y a una sociedad es la condena mediática. Por supuesto. La presunción de culpabilidad. La presunción de culpabilidad. Claro. Se invierten los términos. Claro. Por eso, entonces, la presunción de inocencia está bien. Me alegro el fundamento que dio Felipe González. Fue un fundamento no solamente democrático, sino republicano. No, que es que se está muy fuerte, exacto. Para mí es muy fuerte, además de la desmentida, la frase categórica de Felipe González, que acá en la Argentina siempre fue... Lo mirábamos con cierta admiración, y me parece que es muy fuerte viniendo de él, que dé una clase, porque reitero esto, tendría que haber sido el gobierno argentino el que salga a desmentir, no Felipe González del exterior, y darle al gobierno argentino y a la Argentina semejante clase de instrucción cívica, de decir, yo no creo que corresponda eliminar adversarios por la vía judicial. Semejante clase le está dando al gobierno argentino y a las instituciones de este país. Porque reitero, esto le correspondía al gobierno argentino, que no lo ha hecho. Y... ¿Alguien cree que ese artículo sale en Clarín? Digo, si hay dos personas en esa conversación, ¿quién contó esa conversación? Digo, o la contó Mauricio Macri, o la contó Marcos Peña. Digo, no hay muchas más personas que... Está contado que Macri, cuando sale de esa reunión, lo comenta con todos como diciendo sorprendido de por qué... Está bien, pero digo, todos sabemos, no sé si ustedes participan o no, pero todos sabemos que ahora los off the record con el presidente Macri son muy habituales en la casa de gobierno. Con lo cual seguramente esto lo contó Mauricio Macri. Con lo cual tenemos un presidente que miente descaradamente, pero además miente descaradamente usando a un expresidente de otro país. Es la segunda desmentida internacional. La anterior fue del Foreign Office, nada menos con el tema de Malvinas. Cuando me lo dijo la primera en el pasillo, la primera que vamos a hablar, y el Foreign Office lo desmintió. A ver, segunda desmentida internacional. El Foreign Office y ahora Felipe González. La mentira es habitual. Pensemos en la campaña electoral y en la realidad argentina. La mentira es habitual. Digo yo, es por qué Clarín publica eso. Porque creo que esa es una parte del análisis que nos falta y nos podemos quedar en un solo costado. A mí me parece que Clarín lo que intenta
es establecer una cobertura al gobierno que no logra que las cosas salgan. Y ya hablar para atrás de la pesada herencia es como que se les está acabando la cuerda. ¿Cuánto tiempo más se le puede seguir echando la culpa a lo que pasó hasta diciembre del 2015? Entonces ahora se está estableciendo un nuevo juego. El país no arranca por el miedo de lo que está por venir. Claro. Y esto tiene una doble función. Una, justificar por qué no arranca, y otra, meterle miedo a los argentinos. Electoral. Exactamente. No es inocente, no es un simple error, ni es un off the record. Pero claro, es una cosa absolutamente bien pensada, bien mal pensada, bien mal pensada. Exacto, para decir, bueno, mirá, ¿cómo no va a seguir creciendo la pobreza? ¿Cómo no va a seguir creciendo el desempleo? ¿Cómo no va a seguir cerrándose pymes? ¿Sí? Todo el mundo está asustado porque por ahí Cristina puede ganar y puede volver el populismo, y entonces en estas condiciones nadie va a invertir. Esto lo dijo González Fraga en algún momento. Así no sé es, si lo recuerdo. Así es. O sea, se está por eso tomando te digo, el pensamiento de González Fraga de hace está un año y medio clarito, aproximadamente. ese es el plan. No alcanza ya ahora, Carlos, con el pasado, hay que hablar de la amenaza del futuro. Dejemos de lado un el problema es poquito el tema político. Sí, señor. A usted, como presidente de una institución bancaria, ¿le preguntarían los inversores que quieran venir a un país por la suerte de un expresidente o por las condiciones económicas, macroeconómicas o micro de venir a invertir en una Argentina? Yo no soy el mejor ejemplo porque yo presido un banco que atiende pymes nacionales y personas que viven en este país y que no recibe habitualmente ese tipo de inversores. Pero yo te voy a decir una cosa de sentido común. Cuando vos tenés en un país el 40% de la actividad instalada ociosa, es muy difícil explicar que a alguien le puede interesar invertir, porque primero hay que llenar la capacidad ociosa. Vos mirá el anuncio que hace el presidente ayer con el sector automotriz. Pomposamente dice que vamos a fabricar 1 millón de autos en el 2023 y que en el 2019 vamos a llegar a los 750.000 autos, que es lo que la Argentina produjo en el 2011, 2012, 2013, 2014. Y después dice que para el 2023 vamos a crear 30.000 puestos de trabajo. Hay 15.000 despedidos y 15.000 suspendidos en la industria automotriz, así que si le sale todo bien, en el 2023 vamos a estar como en el 2011, en cuanto a nivel de producción y en cuanto a cantidad de trabajadores ocupados en el sector. Gabriela, ¿y vos cómo lo analizás? A ver, porque yo creo que, acuerdo con Carlos, claro, periodísticamente, ya hay una parte en la que no se puede tomar seriamente a determinado periodismo que ya no hace periodismo hace mucho tiempo, ¿no? Escriben el famoso el periodismo posverdad y todo esto, es construir una realidad. Ahí hay una nota construida para justificar un título, la verdad es esta, porque el título no es si tiene que ir o no presa Cristina, es cuándo va a ir presa Cristina. O sea, lo que ponen es una afirmación que lo único que nos dista del momento que Cristina vaya presa es un tiempo. La pregunta es cuándo va a suceder. Y ahí me parece que la mejor explicación la da Felipe González. Muchas veces pasa en la Argentina que de afuera dicen las cosas más claramente que nosotros. Acá se está trabajando para la eliminación de un adversario político, que no es cualquier adversario político, que es la expresidenta, que sigue siendo quien mayor adhesión tiene hoy en la sociedad, mucho más ante esta situación que estamos viviendo de colapso. Nadie pensó que en solamente un año este país iba a estallar de la manera en que lo han hecho estallar en este gobierno. Yo creo que si los que están hoy en el gobierno no toman medidas más drásticas, y voy a decir algo que tal vez es un antipático, de eliminación de adversarios políticos y de una generación de violencia política, es porque no les da el contexto nacional ni internacional, pero que son quienes ideológicamente serían capaces de llevar adelante medidas de eliminación del adversario político como en otra época se llevó adelante en Argentina. El contexto les da para tener hace más de un año presa a Milagro Sala. Les da para tener a Milagro Sala, les da para haber empezado a probar represión en algunos hechos, como después de la marcha de las mujeres. Y a los maestros ya le han dicho desestabilizadores, falta que le digan subversivos. Pero, y les han mandado les dijeron desestabilizadores, le mandaron a la policía a ver la... Estamos en un increciendo de persecución política y de generación de violencia y de persecución del adversario, que realmente yo creo que estamos en un momento... Ahora, el gobierno los acusa a ustedes de desestabilizadores, porque esa es la nueva estrategia del gobierno. No, el gobierno acusa a los que cuestionan
a su política de kirchnerista, como si ser kirchnerista fuera una categoría degradante y una calificación descalificante. Entonces, esos son kirchneristas. La gobernadora dice, digan la verdad ustedes, digan que son kirchneristas y por eso se están oponiendo. Es decir, utilizan una categoría política, se parece mucho a la nota de Clarín, para tratar de descalificar una protesta, un reclamo, que por otro lado es absolutamente justo y legal. Pero además ilegal. Pero digo, no ¿a ilegal. cuánto estamos de esto de digan que son zurdos, digamos, Claro. ¿no? Porque digo, esto en otra época son zurdos y hay que eliminarlos a todos. Digo, estamos yendo... Digan que son kirchneristas. Digan que son kirchneristas, sí, kirchneristas. somos kirchneristas. Porque además yo creo que los medios de comunicación, lo que han hecho en la Argentina es una operación doble, que el mismo medio de comunicación, por un lado, mintió con respecto a quién era Mauricio Macri, y en la misma operación mintió con respecto a quiénes eran los kirchneristas. Digo, entonces, aquella gente que le creyó por determinadas operaciones políticas a los medios de comunicación de que con Macri venía el cambio y la socialdemocracia europea, esa misma operación política estigmatizó y convirtió al kirchnerismo en el hecho más Ahora, rudo de la Gabriela, vos Argentina. decías hace un año nadie podía creer. Acordate que decían, ¿acordás la campaña del miedo? Claro, pero... Y la campaña del miedo se quedó corta, digamos. Si vos te pones a mirar lo que Pero ni decíamos siquiera que podía pasar Sí. si ganaba Mauricio Macri, Sí, claro que creo que decíamos. todo el mundo se quedó corto. Igual hay algo extraño, porque por un lado, desde el macrismo se busca subir al ring al kirchnerismo, porque ya lo han dicho fuentes del macrismo, que ellos quieren confrontar con el kirchnerismo, que les parece como el adversario ideal para lo electoral. Pero parece que algunos medios de comunicación, algunos grupos de poder, no están tan seguros Bueno, es que de dar esta pelea. No, que yo creo que la Eso es lo que eso es lo que le están en la nota Por eso. también. Clarín le está marcando la cancha marcando con la la cancha al Exactamente, por eso presidente. decía, por eso Que esto decía. es grave, ¿eh? Porque acá también hay un medio que le está diciendo, marcándole la cancha al presidente de la República y diciéndole, no, la estrategia de No lo subas a la cancha. es mala, la Claro. tiene que meter presa. Exactamente. Eso, Sí, es permítanme tremendo. preguntarle- el trasfondo del artículo es que espantamos inversiones. Pero también Con la es tan candidatura- grave como A ver, cuando... Berco, Sí, ¿qué no, quiere les quiero preguntar y por favor no se lo tomen a mal porque son tres No, kirchneristas. Y sí decimos que somos kirchneristas que y no sí dicen tenemos que son ningún kirchneristas, problema en no tienen decirlo. ningún problema. Yo soy peronista. Bueno, pero además es kirchnerista. Por supuesto. Bueno, por eso, permítame preguntarle esto. Cuando ven que Durán Barba o el gobierno toma como estrategia confrontar con el kirchnerismo y subirlos al ring, ¿no sienten que pueden llegar a ser útiles a la estrategia de Durán Barba y a la continuidad estable del gobierno? Nosotros Es decir, pensamos que sosteniendo las convicciones como lo venimos haciendo siempre, ayudamos al pueblo argentino. Pues nosotros nos podemos equivocar, pero siempre estamos en la misma vereda. Además, el eje del mal acá es la falta de seguridad jurídica que empezaba diciendo hace un rato Silvestre. Y la falta de seguridad jurídica viene a través de las violaciones que hace la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, coimeando a los docentes para que vayan a trabajar. Bien. Tratando de sustituir... permítame hay reformularlo. muchas cosas Le más. agradezco la respuesta porque fue concreta. No creen ser útiles a la estrategia No, del pero igual yo gobierno. te decía, ¿Puedo agregarte una cosa? Sí, Yo pero también lo quiero quiero fundamentar mi quiero reformular algo Como no, y reformulo y- que abunden en algo. Abunda. Si no creen que sea así funcional, no creen que quizás una oposición con chances de éxito que le ponga un límite verdadero al gobierno en las elecciones de octubre debería abarcar algo más que el kirchnerismo y en todo Por caso no debería tener al supuesto. actor al ¿Quién kirchnerismo dijo como lo actor contrario? central. ¿Quién dijo lo contrario? Si Cristina Pero- fue absolutamente concreta y precisa desde el 13 de abril de 2016 en Comodoro Pi, cuando habló del Gran Frente Ciudadano, y la cancha de Atlanta cuando habló de generar una gran mayoría. Por supuesto. Y además eso es también la esencia del peronismo. El peronismo siempre fue frentista. Acordemos del 24 de febrero de 1946, la fórmula fue Perón-Quijano, y Quijano era radical. Lo que pasa es que hay muchos Por sectores del supuesto. peronismo A que ver, repudian a queremos- Cristina. Está bien, ver, yo puedo... Eso, yo digo, a ver, eso es una afirmación A ver, que La vamos cada a CGT, ver. sí. la Me parece CGT, que- por ejemplo. Es Bueno, una afirmación hay muchas que cada vez afirmaciones tiene menos de- sustento. pero está bien ¿Saben porque- por qué? Perdóname, Sí. ¿saben por qué? Porque las encuestas amainan guapos. Amainan aquello que están diciendo Cristina, no, ya y ni son que hablar, mucho menos. y ni que hablar de cualquier manera. A ver, Recalde, yo quiero y ni que compartir- hablar de peronistas. Quiero compartir la Guapos y ni que hablar de opinión, peronistas. quiero compartir la opinión No. de alguien de afuera, de lo que estamos, de Jorge Asís, que ha hecho sobre todo esto que estamos hablando, una opinión que realmente me parece muy interesante para analizar. Jorge Asís, en Animales Sueltos. Que tiene hoy Macri es que le tomaron el tiempo, se picó el boleto solo,
desde el Correo para acá no entendió más una, no supo salir de sus propios problemas. Nadie quiere desestabilizar este gobierno. El problema real de estos muchachos es que no la aciertan, y hay muchos colegas nuestros que jugaron excesivamente los porotos, no por la magnitud del cambio, sino hartos de lo que se fue. Te digo, el kirchnerismo en esto no tiene la menor posibilidad de incidir absolutamente en nada. Es un invento de los columnistas que no bancan, que jugaron los porotos a un gobierno que hoy tiene una combinación severa de incompetencia, y te diría por las acusaciones, de irresponsabilidad. Todo es una cuestión gestual y de movimiento. Hoy el presidente que se ve en un arco, que no sabe cómo hacer para salir de ese arco y para llevar la pelota para otro lado, hace un acto... Mira que te puede estar viendo. Pero por supuesto que me está viendo, para demostrar que el gobierno está en movimiento. Y lo peor lo dicen, sale en la tapa de La Nación, que hacen un acto para demostrar que el gobierno está en movimiento, como si fueran todos salames, ¿entendés? O dicen, por ejemplo, hasta después de las elecciones no va a haber aumento. Si sale en la tapa de La Nación, hasta después de las elecciones no va a haber aumento. ¿Esto qué significa? Que después de las elecciones va a haber aumento. ¿Qué te creen? Son todos pajarones acá. Bueno, Jorge Asís. Lo que pasa es que Macri... hablar a la dama, por favor, que quiera meter un bocadillo. ¿Vos crees que ella no se defiende sola? Vale. Pero hoy somos todos muy vehementes, así que está bien. No, yo digo dos cosas con lo que decía... Con lo que decía Marco antes. Yo te defiendo, Yo digo dos cosas. Primero, a mí no me marca la cancha ni Clarín ni Durán Barba. Voy a decir lo que soy de acuerdo a mis compromisos y a mis valores. Y sí, efectivamente soy kirchnerista, y me parece que desde ese compromiso y de esos valores y de esa agenda hay que hacer el frente antimacrista más grande que se pueda para dar la batalla. Ahora, también es cierto que, como dice Jorge Asís, hubo una cantidad de gente que cuando nosotros en diciembre del año pasado, o antes, durante la campaña del miedo, decíamos todo lo que iba a pasar, o a partir de diciembre del año pasado, decíamos, esto es un desastre, no hay que bancar una, no sé, Sabatella se abrazaba al AFCA, seamos las plazas del pueblo y todo, hubo una cantidad de dirigentes que pensaron que tal vez le iba bien a este gobierno y que entonces por las dudas había que estar en ese barco, porque la verdad es esa. Algunos lo habrán hecho porque creían que había la venida del medio, y otros lo hicieron porque se suben al barco que creen que va a ser el ganador, entonces se subieron creyendo que este era el barco, y ahora está sucediendo que de alguna manera están todos dándose cuenta que lo que decíamos desde un principio, que esto iba a estrellarse porque no había manera con este programa económico, con el nivel de avaricia y de codicia que tiene este proyecto de derecha neoliberal en el gobierno, que este país funcionara de otra manera de como está funcionando en este colapso en el que estamos en este momento. Entonces ahora somos todos kirchneristas. No, la verdad es que ahora lo que está pasando es que está quedando claro que no había manera de negociar un poquito con este gobierno. Cuando la derecha viene de esta manera y con esta avanzada, no hay manera de negociar ni un poquito. Ya repito la nota con Felipe González, lo están pidiendo muchos de nuestros televidentes, y me parece importantísimo escuchar el marco conceptual y jurídico institucional. No lo hemos, reitero, no lo hemos escuchado lamentablemente por parte del gobierno argentino, que tendría que haber salido a aclarar. Lo dice desde afuera el expresidente del gobierno español. Carlos, no quería dejarlo colgado. No, dos o tres cosas. Primero, yo creo que Macri me hace recordar a otro presidente argentino. Dice, si decía lo que iba a hacer no me votaban, y por lo tanto digo lo que quiere la gente escuchar. Esta cosa de vamos despacio, seamos gradualistas hasta las elecciones y después hacemos el ajuste como corresponde, es hasta una falta de respeto, yo diría, a la ciudadanía. Una subestimación. Una subestimación. Le está diciendo, vótenme, que después les voy a ajustar, los aumentos se los voy a hacer después, todo va a venir después. Es terrible. Segundo, no estoy de acuerdo con que este gobierno cometa errores. Este gobierno tiene un plan deliberado que lleva adelante y que lo hace con bastante eficiencia desde el punto de vista de lo que son sus intereses. A veces comete errores, los precios transparentes... Sí, está bien, pero quiero decir que los lineamientos de su política no son errores. Esta idea de muchos errores, que se rectifique, este gobierno
tiene que tener una oposición parlamentaria que le ponga límite y que no lo deje seguir avanzando en la dirección que va. Por eso son importantes las elecciones. Y en función de eso, mi tercera consideración. Yo no creo en cualquier frente con la concepción del antimacrismo. Creo que tiene que ser un frente sobre la base de un acuerdo programático, porque si no, podés ganar una elección y al día siguiente la mitad se te va para otro lado, te hace otro bloque y vota como ya pasó. Así que digámoslo claramente desde ahora. Bueno, reiteramos, nota exclusiva lograda por la producción de Minuto 1 con el expresidente del gobierno español, Felipe González, a propósito de la nota de Clarín, donde, según decía, en la charla que habían mantenido cuando el presidente Macri visitó España, Felipe González le había preguntado a Macri por qué no estaba presa o cuándo iba a estar presa la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos en comunicación ahora con el expresidente del gobierno español, Felipe González. Felipe, buenas noches, un gusto escucharlo. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, teníamos interés porque hoy el diario Clarín saca aquí un artículo donde, según refiere usted, en la reciente visita que el presidente Macri hizo a España, le preguntó directamente por qué no va presa la expresidenta Cristina Kirchner, y usted le habría dicho que era necesario para que lleguen inversiones a la Argentina. Sí, acabo de mandar a Clarín una nota desmintiéndolo, es totalmente falso. Yo vi al presidente Macri el último día de su visita el sábado. O sea, cuando terminé de verlo, él ya preparaba el viaje de vuelta. Entonces, he visto el artículo y en lo que se refiere a mi conversación, solo quiero aclarar que es totalmente falso y así se lo he mandado al propio Clarín para que rectifiquen. Pero no solo es falso que estuviera en la conversación, es que además, por aclararlo todo, no se corresponde ni con mi pensamiento. No digo con la conversación, con mi manera de pensar tampoco se corresponde. Y eso es lo que quiero que quede claro. Sí, llamaba la atención teniendo en cuenta de su cercanía siempre a la Argentina, siendo expresidente del gobierno, que usted le haya preguntado, tiene que ir, o le haya asegurado, tiene que ir presa la expresidenta para que lleguen inversiones a tu país. Mire, y no solo por mi proximidad, que es real con Argentina, y con personas que tienen pensamientos completamente distintos, no. Le digo cuál es el fundamento de esta afirmación rotunda. Es por mis convicciones democráticas. Yo no creo que haya que pedirle a nadie, y mucho menos al Poder Ejecutivo, que trate de eliminar adversarios potenciales por la vía judicial. Por eso digo, no se corresponde con mi pensamiento. Ni siquiera tengo la menor idea de cómo se le habrá podido ocurrir a la persona que hace el artículo poner en mi boca algo que nunca he pensado. ¿Algún periodista de Mú se comunicó con usted en algún momento, Felipe, como para que...? En absoluto. Acabo de enterarme porque me advirtieron que había salido el artículo y acabo de leerlo hace 3 horas. Con asombro, ¿eh? Claro, porque sobre todo teniendo en cuenta su apego a la democracia, y acá llamó mucho la atención, repercutió mucho, de que alguien se quiera inmiscuir en otro poder, ¿no? Y que baje esta línea, como que usted estaba pidiendo que la metan presa a la expresidenta directamente, ¿no? Sí, eso es lo que dicen, sí. Es una cosa como increíble, pero ya no por la división de poderes, sino porque creo que en el juego democrático eliminar la oportunidad del otro por una interferencia de tipo judicial desde el Ejecutivo no es democrático, va en contra de mis convicciones más profundas. ¿Y usted cree, Felipe, usted que es muy conocedor de la realidad, cree que esto es algún deseo de este medio periodístico por alguna cuestión particular? Porque mentir, está mintiendo, directamente usted lo desmiente, está mintiendo. Mire, sí, está mintiendo, sin duda está mintiendo, pero ¿verdad? A pesar de que acabo de cumplir 75 años y que tengo 50 de política, todavía esas cosas me siguen asombrando.
y no quiero hacer ningún juicio de intención, como es natural, no es, ni es mi deseo ni mi intención. Por eso he mandado una frase corta desmintiendo a Clarín, que espero que el periódico la recoja para rectificar la información. Bueno, muy bien, allí estaba, diálogo exclusivo y además una clase magistral del expresidente español Felipe González sobre convicciones democráticas, sobre cómo no hay que eliminar adversarios por la vía judicial, algo que lamentablemente en la Argentina muchos dirigentes políticos tendrían que escucharlo a Felipe González, porque quieren hacer esto, quieren proscribir políticamente en la Argentina de hoy. La verdad, que haya venido desde el exterior este mensaje cuando tendría que haber sido el propio gobierno argentino el que se ponga por arriba, garantice, como tiene que garantizar, la independencia del Poder Judicial. Y esto también es un fuerte tirón de orejas para el Poder Judicial de la Argentina. Muy bien, 21:43. Les agradezco, ya estamos cerrando. Berco, antes tenías también una información hoy de actualidad sobre el tema del blanqueo, ¿no? Sí, dos informaciones, Gato. La primera, la más saliente, la noticia de negocios del día, que también tiene un costado político, es que la compañía IEXA, la contratista histórica del grupo Macri, ahora en manos de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente de la Nación, primo hermano del presidente de la Nación, fue vendida hoy. Que nunca quedó claro, Berco, según Gabriela Cerruti, que efectivamente Macri se la haya vendido, sí, ¿no? A Calcaterra. Nunca la pagaron, por lo cual en principio tenemos un problema con eso. Bueno, pero entre primos eso, la verdad. Bueno, esta compañía, IEXA, cambia de nombre, ahí como estamos viendo en la placa recién, ahora su nombre va a ser SACDE, porque la compraron estos 4 socios: Marcelo Mindlin, Damián Mindlin, Gustavo Mariani y Ricardo Torres. Son también los dueños del Grupo Pampa, pero curiosamente... ¿Los 4? Sí, son los accionistas mayoritarios. El grupo Pampa, de todas maneras, tanto el Grupo Pampa Energía como su controlada Petrolera Pampa cotizan en bolsa. Y aquí lo curioso, si lo hubiese comprado el Grupo Pampa, tendrían que haber informado a la bolsa en qué monto compraban la contratista del Grupo Macri, porque todas las compañías que cotizan en bolsa tienen que informar sus operaciones importantes, sus balances, sus actas de directorio y demás. Como la compran los socios a título individual, no se conoció el monto por el cual compran la empresa contratista histórica del Grupo Macri, que es la base de la fortuna de la familia presidencial, pero que administra el primo Ángelo desde hace un par de años. ¿Y la compraron? Bueno, vos qué feliz. Es la pregunta. ¿La compraron? Gabriela, permitime mostrar nuevamente el comunicado. El comunicado dice que estos 4 socios le hicieron de capital accionario, que se va a llamar SACDE ahora, y en el mercado lo que hicieron saber es que el valor, digamos, lo que trascendió, lo que se comentó en el mercado, es que estaban muy contentos estos socios porque pagaron muy barato. Se habló de $60 millones. Pero no se informó, decís vos. No se informó formalmente porque no tienen la obligación de hacerlo, porque son empresarios individuales. Ahora, lo curioso es un contrato entre privados. Es que, lo curioso es que... ¿Pero compraron ODS o compraron IEXA? No, IEXA, y se reformula el nombre de IEXA. Deja de llamarse IEXA. Está bien, pero IEXA es controlada por ODS, que controla IEXA, controla Crea Urbano y controla otra cantidad de empresas. Entonces, ¿están comprando IEXA o están comprando ODS? Si no compran ODS, IEXA. Digo, hay una parte que todavía no explicaron. Yo igual creo otra cosa, pero esto sí, para no hacer periodismo ficción, quiero decir que es solamente una inferencia. Para mí, el apuro para dar a conocer hoy que Midlin compró es que hoy se abría la licitación del Karen 25, que se suponía en el ambiente donde se estaban abriendo la licitación, que es una licitación muy grande de 1.800 millones de dólares que le iba a ganar IEXA. El rol de Mindlin y su cercanía con el gobierno... Caputo estaba ahí también cotizando. Caputo estaba, había presentado la mejor oferta técnica, la mejor oferta económica la presentó una empresa Rivas, Sociedad Anónima, que hace veredas en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual no le iba a ganar seguro, y en los dos casos, la segunda oferta técnica y la segunda económica, la había presentado IEXA, con lo cual seguramente iba a ganar. Termina, por favor. El grupo Pampa es uno de los grandes beneficiarios. Marcelo Mindlin, para que ustedes entiendan y en todo caso saquen sus propias conclusiones, fue uno de los grandes beneficiarios de este año y 3 meses del gobierno de Mauricio Macri. Para darse una idea,
Mindlin acaba de hacerse de Transener, que es la empresa monopólica del transporte eléctrico en la Argentina. Transener venía perdiendo 490 millones de pesos en los primeros 9 meses del año pasado y ganó tanto durante el último trimestre que terminó dando vuelta ese partido. Ganó más de 500 millones de pesos en solo un trimestre. Esto lo informó, porque sí tiene la obligación de hacerlo, a la bolsa la semana pasada y generó una disparada de las acciones porque sorprendió por lo bien que le está yendo. Enhorabuena a alguien, a Marcelo Mindlin en la Argentina. La otra noticia económica del día es el pedido de provincias, gobierno, cámaras empresarias y entidades como por ejemplo el Colegio de Contadores Públicos, el Colegio de Ciencias Económicas, para extender el blanqueo que vence el 31 de marzo. Va a haber discusión seguramente en el Congreso, Recalde asiente con la cabeza, porque esto lo tiene que decidir el Congreso. Tenemos una placa para contar quiénes lo piden, en qué instancia está esto, lo piden provincias, cámaras empresarias. ¿Por qué lo pide el gobierno? Porque fue la única fuente de inversiones en la economía real en estos meses, y la demora en que arrancara el blanqueo por cómo lo instrumentaron dejó a muchos inversores con trámites pendientes. Ahora, como salió del Congreso esto, la extensión del plazo no la puede hacer el Ejecutivo de oficio como hizo el gobierno anterior con su blanqueo. La tiene que hacer el Congreso y allí seguramente haya un debate porque hay quienes están en contra. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Héctor Recalde. Gracias, Carlos Heller. Gracias, Gabriel Zanetti, como siempre. Pausa y enseguidita. ¿Se vende? ¿Se acuerda del polo que se quería hacer en la isla de Marchi? ¿Se venden los terrenos de la isla de Marchi? ¿Se vende la isla de Marchi? ¿Lo quiere hacer esto Macri? Enseguida se lo contamos.